¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Qué bueno es estar una vez más con ustedes. El Señor ha estado tratando con nosotros y como le he confesado a ustedes, más aún ahora que hemos empezado esta serie de Entre tú y Dios. Habíamos anunciado que íbamos a hablar del profeta Eliseo, no obstante, el que le toca es un profeta, pero es el profeta Isaías, que le llamamos el hombre de ojo de águila. Cuando repasé mis notas en el día de ayer, según estudiaba, vi que la secuencia era Isaías hoy. Pues bien, vamos a la palabra de Dios en Isaías 61. Isaías 61 y vamos a leer el primer versículo, aunque tal vez mencionemos detalles relacionados al profeta Isaías, tal vez desde su juventud, desde que empezó su ministerio, su llamado. Y aquí dice en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Con este versículo es suficiente para nosotros de aquí a tener esta gloriosa conversación. Antes que nada, esto no trata simplemente de Dios y el profeta. Esto trata de tú y tu Dios. Sí, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, el cuerpo profético de Jesucristo aquí en la tierra. Todo lo que Jesús hace aquí en la tierra lo hace a través de su iglesia y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Esto no quita naturalmente que el Señor no vaya a alguien y le hable donde está. Por ejemplo, yo no era iglesia de Jesucristo, no me consideraba iglesia de Jesucristo, aunque ya Dios lo sabía y Él me habló en un lugar donde no había un pastor que me hablara, donde no había un evangelista, pero Él siempre busca la forma de hablarnos. Y ya como he testificado tantas veces y toda mi vida y en tantas enseñanzas y predicaciones, aunque yo no iba al templo, el pastor Antonio Jiménez, quien hoy mora con el Señor, vino a esa celda donde yo estaba y así puedo dar testimonio de tantas personas que me hablaron de parte de Dios. Aunque la visión que tuve no fue un sueño en realidad, fue una visión abierta. Yo pude ver la gloria de Dios cuando el Señor entró a mi celda y aunque no vi su rostro, vi esa luz resplandeciente que muchos otros han visto y Él pronunció mi nombre, Él me llamó y Él me salvó. Qué bueno es el Señor. Bueno, Isaías también tiene un llamado muy sobrenatural y hay personas que creen que un llamado sobrenatural, como el mío, tal vez, es porque soy más importante que nadie. No, al contrario. Yo creo que si Dios causa que alguien te dé una palabra a ti o a cualquier persona, y tú decides seguir a Cristo, es el mismo valor y tal vez un poco más, porque tú no viste y oíste, tú no oíste y creíste, y hoy tú vives por Cristo. Gloria al Señor. Bueno, algo que he notado en los versículos, en las declaraciones bíblicas, es que cuando aparece el nombre del Señor más de una vez en un mismo versículo, hay que investigar. Y aquí note, el Espíritu de Jehová, un nombre, ¿verdad? Jehová. El Señor, otro nombre. Me ungió Jehová, sigue con el nombre repetido. O sea que aparece aquí numerosas veces. Y si vamos al texto original, podemos ver, claro, espíritu es ruja, pero aquí el nombre que usa Dios cuando dice el espíritu de Jehová es Ruja Adonai, ¿ok? El espíritu del Señor, ¿ok? Está sobre mí y naturalmente usa a Jehová, o sea, Jehová.
Es importante, los nombres del Señor son importantes. Y noten ustedes que en la Biblia vemos que los nombres usualmente son usados de acuerdo a la ocasión. O sea, Él se le manifiesta a Moisés en tiempos de pandemia donde hay serpientes ardientes mordiendo al pueblo de Israel, y allí el Señor le dice a Moisés que erija un asta y que ponga ahí una serpiente, que es el símbolo médico de medicina. Si usted nota, hay un asta y una serpiente acorralando o forrando prácticamente el asta. Y nosotros sabemos que el Señor allí pronunció un nombre. O sea, cuando Moisés habla a Israel, él está hablando de el Dios que sana, ¿ok? Jehová Rafa o Jehová Rafa, el Dios que sana. Cuando Gedeón estaba en guerra y el Señor se manifiesta, Él no se manifiesta como Jehová Rafa, el Dios que sana, se manifiesta como Jehová Shalom, o sea, el Dios de paz. Así es que es posible que tú estés pasando, atravesando un problema ahora mismo y Adonai se aparece allí. El Señor se aparece allí con ese apellido. El Señor resuelve tu situación. Te lo digo en el nombre de Jesús. Bueno, muy bien. He venido hoy a continuar hablando de los que conocen al Señor. Los que conocen a Dios, los que conocen a Dios operan en el Espíritu, operan en la unción. Y aquí vemos que Isaías es un hombre fuerte. Déjeme decirle, por eso en su tiempo tuvieron que matarlo. Él no se callaba y él hablaba tal y como a Dios le decía que hablara. No era un cobarde. Y él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. O sea, aquí él de una vez establece, yo conozco a Dios y yo opero en la unción de Dios. Esto es lo que él está diciendo. Yo no estoy haciendo nada fuera del espíritu del que me llamó, del espíritu el que me ungió. Y aquí vemos de nuevo esa palabra ungir. El espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Es la misma palabra que hemos estado usando, la palabra mashat, que quiere decir derramar, quiere decir pintar, quiere decir cubrirte por completo. O sea, el Espíritu de Dios no viene simplemente a que te moje los pies. Déjame decirte. Él viene a que tú operes con su autoridad, con su licencia. Y esto es lo que la iglesia necesita saber y llevar a la práctica. De nosotros actuar, de nosotros hablar, de nosotros hacer cosas en el poder de la unción del Ruja Adonai. O Jehová Adonai, no importa. ¿Ok? El nombre de Dios está ahí. Es el espíritu de Jehová, porque hay otros espíritus. Hay muchos espíritus. Cada demonio es un espíritu. Pero este espíritu es el espíritu Señor. Es el espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová es el que está sobre ti, como sobre Isaías. Tú estás lleno del espíritu de Dios, pero ¿qué sucede? Que no te has activado. Tú no has permitido que Dios te use como Él quiere. Y entonces, ¿qué sucede? Que estás caminando con pasos medidos, ¿verdad? Eres un hombre santo, eres una mujer santa, pero no estás caminando de acuerdo a la abundancia del Espíritu. Y cuando te digo tú, me debo de incluir a mí. No, no estamos caminando en el Espíritu como debemos. Y de esto trata la conversación de hoy, de animarte a ti, a que busques del Espíritu de Dios como nunca, a que haga del Espíritu de Dios tu mejor amigo. Él es tu mejor amigo. Y si es tu mejor amigo, consulta con Él. Él es Señor, pero es tu amigo. Él es tu paracleto. Él te dirige, Él te guía. Él naturalmente te habla. El Espíritu de Dios no es una paloma, no es un río, no es una columna de fuego o de nube, no es un viento recio. El Espíritu de Dios es una persona. Estos son símbolos representativos de quién es el Espíritu de Dios. Y según estoy ministrando
el Señor me deja saber que hay alguien recibiendo esta instrucción de manera que tú no serás igual luego de esta palabra. No serás igual. Caminarás en el Espíritu. Y si hoy estás en cuarentena, cuando salgas de esa cuarentena vas a notar la diferencia. Te voy a poner tareas. Sí, cuando tú veas algo ahora, no simplemente actúes normalmente como que viste algo, como que hay un suceso nuevo. No, en esa hora tú vas a entrar en el Espíritu y tú vas a orar por esa persona. No tienes que ponerle mano, no tienes que irle a decir voy a orar por ti. Simplemente está ya orando ahí mismo. Y si tienes la oportunidad naturalmente de ministrarle directamente, mucho mejor. Pero yo lo que estoy hablando es de que tú andes en el poder del Espíritu, que andes en la operación de la unción, que operes en la unción de Dios. Por eso el Espíritu de Jehová está sobre ti, no es solamente para que en la iglesia, en el templo, haya una manifestación. Hay veces que estamos peleando en el templo por el micrófono, que el pastor está hablando, pero yo soy el profeta. Yo quiero decir algo, que yo tengo una palabra, como dijo el apóstol Pablo de la iglesia en Corintios. Óyeme bien, nosotros entendemos que mucha gente recibe, especialmente en los niveles de la profecía. Por ejemplo, viene el coro y sube a una dimensión tremenda y la gente está adorando y de repente prácticamente cada persona tiene una palabra. ¿Por qué? Porque se manifestó el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía naturalmente conlleva que cada persona reciba una palabra. Ahora, alguien recibe una palabra de ciencia para otra persona, ok. Alguien recibe una palabra de ciencia para sí, ok, también. Alguien recibe una palabra de ciencia para darla luego a otra persona que ha estado orando y por quien tú has estado intercediendo. Todo esto es bien, pero no todo el mundo va a tener la oportunidad ahora de un servicio de 1 hora o dos, la iglesia entera de 300, 400 o hasta 1000 miembros, todo el mundo a hablar. Y por esto el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia allá en Primera de Corintios. Mis hermanos, el Espíritu de Jehová Dios está sobre nosotros, no es solamente sobre Isaías. El Espíritu de Jehová Dios está sobre ti. Y oye lo primero, me gusta mucho, iba hablando de los nombres, la importancia de los nombres, y aquí se usa naturalmente Rúa, Adonai, Jehová, Jehová, Masar. O sea, esto es algo precioso de que tú puedas conocer a tu Dios y saber cómo Él se manifiesta y qué nombre Él usa cada vez. Aquí Jehová Dios está hablando del Espíritu suyo. Y Isaías está profetizando, el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí. Tal vez una persona cerca de Isaías veía a Isaías nada más, no veía el Espíritu de Dios, pero Isaías sabía como profeta, como hombre de Dios, como mujer de Dios, tú debes saber también que el Espíritu de Jehová está sobre ti. Amén. Ok. Ahora, en Isaías 61:1, esto es lo que vemos. En la Reina Valera dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Ok? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Corrección, corrección. El llamado tuyo no es predicar, el llamado tuyo no es profetizar, el llamado tuyo no es echar fuera demonios. Esos son tus envíos. El llamado tuyo es tú estar con Dios, y cuando el Espíritu de Jehová Dios está sobre ti, es porque esto es entre tú y Dios. Tú tienes una relación con Dios. Ese es el propósito principal de nosotros. Te lo digo, el propósito principal mío en el día de hoy y cada vez que te estoy hablando en nombre de entre tú y Dios, es que tu relación con Dios sea más cercana. Amén. Yo sé que hay muchos de los hermanos ahora mismo en sintonía con nosotros a través de Facebook. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Déjeme ver bien aquí. Amén. Vemos a los hermanos, hay una lista de ustedes. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por sus comentarios. Queremos sus peticiones. Queremos que usted nos diga lo que está pasando allí con usted. Queremos que usted adore con nosotros, que usted tome la palabra que damos y usted la comparta con otros a través y electrónicamente a través de Facebook, este Facebook Live. Todo lo que usted tiene que hacer es darle like y luego darle share.
Y cuando usted le da share, así usted lo comparte con quien usted quiera. Usted le puede dar share Messenger y enviárselo directamente a una persona o darle share y ponerlo en su propia página. Vamos arriba, vamos a cooperar para que esta palabra de Dios llegue a todo el mundo. El Señor me ha dado esta palabra no solamente para unos cuantos, Él ha dado esta palabra para todo aquel que escucha. Muy bien, ok. Entonces vamos a hablar de los envíos aquí. El Espíritu de Dios se derramó sobre ti. El Espíritu de Dios te llenó por completo. Ahora tú operas en el Espíritu. Y las operaciones son los envíos. ¿Ok? Primeramente, aquí dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. O sea que ahora los que están dolidos, los que están abatidos, van a recibir una palabra de Dios. El mismo Jesús dijo lo mismo cuando le tocó a él en Lucas capítulo 4, empezando en el versículo 18. Tan pronto él vino y salió de ese ayuno que va a la sinagoga ese sábado, ¿qué sucede? Que le dan a leer del libro Isaías y él lee Isaías 61, pero él es la persona que ungió a Isaías. Y él lo dice allí. Y naturalmente, muchos de los que leemos no nos apercibimos de que ahora es la persona que ungió al profeta. Y alguien diría, pero ¿y cómo fue eso? Bueno, estamos hablando de la preexistencia del Cristo. Sí, Juan el Bautista dijo, este era primero que yo. El mismo Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él nos está hablando aquí de la preeminencia del Mesías. Y el profeta Miqueas, que dice dónde Jesús va a nacer, él también dice, sus salidas son desde el principio. O sea, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Recordamos eso? En Génesis 1:1. Y Juan completa este pensamiento cuando él dice, y a través de él, todo lo que hay hecho fue hecho. Y aquí se está hablando de Jesús. Amén, el Cristo, por así decir. Ok, mis amados. Muy bien. Estamos gozosos. Yo estoy gozoso. Muchas personas me están escribiendo, me están llamando luego del programa. Yo prefiero que ustedes lo hagan aquí más. Amén, pero yo quiero ser atento. Son muchas personas, pero doy gracias que me escriben diciéndome, pastor, estoy siendo edificado con esta conversación de entre tú y Dios. Mi relación con Dios ha cambiado y ese es mi propósito primordial, mis amados. Piense que estoy hablando con usted nada más, no con tanta gente, con usted, contigo. Y que en esta hora tú digas, Señor, gracias por esta oportunidad. Esto es entre tú y yo, entre tú y yo. Alguien me preguntó también, ¿y cuáles son esos elementos, instrumentos, estrategias? Yo quiero acercarme más, pero ¿cómo lo hago? Bueno, esta es una buena manera, oyendo una palabra que sale del corazón de Dios, a otra manera orando a Dios, otra manera ayunando. Separe un día, 3 días, 7, 21, 40, como han hecho los hombres de Dios en la Biblia, mujeres de Dios. Esther, cuando naturalmente iba a entrar al rey, ella pidió un apoyo de ayuno y oración. Y ella dijo, ayunen conmigo estos 3 días. Ayunen. Juan el Bautista, vemos que ayunó. Jesús ayunó. Y si ellos lo hicieron, imagínate tú y yo. Y el ayuno te acerca en verdad a Dios. Ahora, tú no tienes que hacer ningún truco para acercarte a Dios, pero el Señor revela en su palabra que hay cosas que podemos hacer para acercarnos a Dios. Cada vez que tú lees la palabra de Dios, cada vez que le escuchas, cada vez que tú adoras, tú estás buscando el rostro de Dios. Y el Señor dice que el que me busca, me halla. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados. Aquí estamos viendo cosas preciosas. En verdad, déjeme seguir mirando aquí quién está con nosotros en el día de hoy. Yo no soy tan técnico como muchos de ustedes. Damos gracias por muchos de ustedes. Quisiera pedirle a los hermanos
que cuando alguien pida oración, cuando alguien tenga esa petición, especialmente aquellos autorizados por mi persona y la pastora Kenia en la iglesia Heavenly Vision, por favor, oren por los demás. Estoy hablando de los pastores que están con nosotros. Estoy hablando de los intercesores que tienen licencia con nosotros y de parte de Dios naturalmente. Siéntanse libres a ofrecer su oración por los demás y a orar. Naturalmente, si alguien pide la oración en escrito, por escrito, usted no le va a contestar simplemente levantando las manos. Dígale, estoy orando por ti, Juan, en esta hora, por así decir. Juan, el Señor te dice, y si usted recibe la palabra, usted se le escribe ahí. Y así nos envolvemos en servirle a los demás, porque el Espíritu de Jehová Dios está sobre nosotros para nosotros servirle al pueblo. O sea, el Señor nos llama y nos acerca a Él, pero Él nos habla para que nosotros vayamos y naturalmente compartamos ese mensaje, uh, ese don con esa persona. El don puede ser una palabra de ciencia, el don puede ser una palabra de sabiduría, el don puede ser una palabra profética, el don puede ser una sanidad. Que usted le diga, te sano en el nombre de Jesús. Estoy orando por ti porque Dios es quien sana, pero nosotros somos los quienes obedecemos a Dios y oramos para que Él filtre ese poder a través de nosotros. Esto es lo que llamamos operar en el Espíritu, operar en la unción de Dios. Y esta unción es algo vigoroso, es fuerte. La unción de Dios es la santidad de Dios impartida a nosotros, los ungidos. Óyeme bien cómo se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Cuando tú estás cerca de una tentación, ¿qué es lo que te da el aviso? ¿Quién te da el aviso a ti? Es el Espíritu de Dios. Cuidado, no entres ahí, no desobedezcas, no te va a ir bien. Como nos decían nuestros padres, cuidado, no mete el dedito ahí en el fogón, que eso es candela, te vas a quemar. ¿Verdad? Y muchas veces nos quemamos porque metíamos el dedito. Pero ahora somos adultos y entendemos en lo sobrenatural que cuando Dios habla es para que nosotros obedezcamos. El Señor nos ha escogido y nos ha enviado a instruir a su pueblo. Y déjame decirte, yo en particular me gozo mucho. Para mí no es una carga predicar, para mí no es una carga enseñar. Para mí es el privilegio más grande que yo he tenido toda mi vida y doy gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ustedes oren para que continuemos honrando al Señor compartiendo esta palabra.